Bueno, buenos días a todos, mis queridos peripatéticos. Vale. Comenzamos hoy con la sesión de Aristóteles, ¿vale? Sin más dilación. Bien. ¿Quién es Aristóteles? Sin ningún género de dudas, el científico. O sea, cuando se habla del científico, pues esa es la figura de Aristóteles, ¿eh? Discípulo de Platón, ¿eh? Y siempre digo lo mismo. Sócrates, que tuvo como discípulo a Platón, que tuvo como discípulo a Aristóteles, y Aristóteles, que va a tener como discípulo a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, con un libro debajo del brazo, La política de Aristóteles, y se va a conquistar prácticamente el mundo entero, ¿vale? Casi todo el mundo conocido, casi que, bueno, al final de la India, pues no llegó a China, ¿vale? Bien, Aristóteles es una de las figuras más influyentes en la historia de la filosofía occidental. De hecho, la ciencia será aristotélica prácticamente hasta la época ya de Galileo y Newton, ¿eh? O sea, lo que hay antes de Galileo y Newton, en el siglo XVII, es la ciencia aristotélica. Por lo tanto, Aristóteles, vamos, es el científico, por definición, ¿vale? Su pensamiento abarcó casi todas las áreas del conocimiento de su tiempo, desde la lógica, la biología, la física, la ética y la política hasta la metafísica, ¿vale? Es decir, Aristóteles ha escrito sobre absolutamente todo, ¿eh? De hecho, bueno, la historia de la disciplina metafísica es muy curiosa, porque el nombre de metafísica no se lo pone Aristóteles, se lo pone posteriormente, no recuerdo ahora quién era el nombre, bueno, no recuerdo, uno de los que intentó catalogar la obra aristotélica, ¿vale? Y colocó la lógica, la biología, la física y al final, ¿dónde pongo este libro? Un libro que habla sobre los principios primeros y sobre el ser. Dice, lo voy a poner más allá de la física, ¿no? Y entonces lo catalogaron como metafísica, ¿no? Lo que está más allá de la física, ¿vale? Bien, esta historia es cierta, ¿eh? Esta historia es cierta. Y bueno, menuda coincidencia, ¿no? Porque ¿de qué trata la metafísica? Pues la metafísica trata de las cuestiones más generales sobre el ser, ¿no? Es decir, de aquello que está más allá de la física, ¿vale? Bien, pero Aristóteles escribió sobre básicamente todo, ¿eh? Y que quede claro, era un científico, ¿eh? Así como Platón, que provenía de Sócrates, y Platón, aunque pretende aplicar la ciencia a la política, el modelo de ciencia de Platón, ¿cuál es? La matemática. Él proviene de los pitagóricos. Quiere aplicar la matemática a la política, ¿vale? Sin embargo, Aristóteles no. Aristóteles proviene del mundo de la biología. Aristóteles proviene no de la matemática y la especulación, no, 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 de la observación empírica. ¿Vale? De observar las plantas para intentar catalogarlas. Pero primero hay observación y luego catalogamos lo observado, ¿vale? Fundamental, ¿eh? La diferencia ya con Platón. En Platón primero van a estar las ideas, ¿no? Que son origen del mundo sensible. El mundo sensible es una copia del mundo inteligible. ¿Os acordáis de Platón? Sin embargo, ahora tenemos a Aristóteles que dice, un momento, primero es la observación empírica, y a partir de que yo observo, plantas, entonces puedo hacer la catalogación de las plantas, dividirlas en géneros, especies, me puedo hacer una idea de las plantas, ¿no? O sea, vemos que el orden, ¿vale? Entre ideas y experiencia es diferente en Aristóteles que en Platón. Ahora profundizaremos un poquito más en este tema, ¿vale? Discípulo de Platón, como decíamos, y maestro de Alejandro Magno. Aristóteles no solo se enfrentó a las ideas de su maestro Platón, sino que las complementó y transformó para ofrecer una visión del mundo más pragmática y arraigada en la experiencia sensorial, ¿vale? De hecho, de hecho, hay mucha gente que presenta a Platón, perdón, que presenta a Aristóteles como lo contrario de Platón, ¿vale? Platón era idealista y entonces Aristóteles es realista, ¿vale? A mí siempre me gusta decir que Platón, o sea, que Aristóteles es más platónico que Platón, ¿vale? Aristóteles quiere seguir haciendo ciencia de las ideas, ¿vale? Pero se da cuenta de que es absurda
la idea de su maestro de que las ideas estén en otro mundo. O sea, ¿vale? Vamos a quedarnos simplemente ahora con esta idea de manera general, ¿no? O sea, si existen las ideas no pueden estar en otro mundo, tienen que estar aquí, ¿vale? ¿Dónde? Pues no lo sabemos aún, ¿vale? Pero tienen que estar aquí, ¿vale? Por lo tanto, Platón no era lo contrario. Ay, perdón, Aristóteles no era lo contrario de su maestro Platón. Aristóteles quiere seguir haciendo ciencia, como su maestro, y quiere seguir haciendo ciencia de la idea, como su maestro. Pero para salvar esas ideas, las saca del mundo inteligible y las coloca, las baja al mundo sensible, ¿vale? Esto es básicamente Aristóteles. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿no? Pero deshace el dualismo platónico este de existen dos mundos. Es decir, Aristóteles, no, existe este, ¿vale? Y este mundo que es el que observamos empíricamente. Y de aquí hay que sacar las ideas, ¿vale? Ahora veremos cómo, ¿ok? Vamos para allá. A lo largo de su vida desarrolló una vasta obra, grandísima, gran parte de la cual se ha conservado hasta nuestros días, lo que ha permitido que su legado intelectual se mantenga vivo. Aristóteles es conocido por su enfoque empírico, frente a Platón, su maestro, que es un enfoque más especulativo, matemático. Aristóteles parte de la empiria y la observación, ¿vale? Enfoque empírico y su deseo de construir un sistema filosófico que abarque todos los aspectos de la realidad, ¿vale? Igual que Platón era un filósofo sistemático, era el primer filósofo que habla ya de ontología, epistemología, ética, política, estética, habla de todo, ¿vale? Aristóteles es otro filósofo sistemático, ¿vale? Va a hacer un sistema donde todo esté entrelazado, su ética, su política, su ontología, su epistemología, como vamos a ver. Bien, a diferencia de Platón, quien valora las ideas inmutables y trascendentes por encima de la realidad sensible, Aristóteles otorga una gran importancia a la experiencia concreta, a la observación y a la posterior sistematización del conocimiento, ¿vale? Si os dais cuenta, estamos dando esta clase en un bachillerato de ciencias, ¿no? Por eso os decía, Aristóteles es el científico, ¿vale? O sea, la ciencia tal como nosotros la conocemos sale de aquí, ¿vale? Experiencia concreta, observación empírica y a partir de ahí sistematización del conocimiento, ¿no? O sea, estos son los primeros pasos del método científico, el método científico de las ciencias naturales, el método científico inductivo, no el deductivo de las matemáticas, que es el método de Platón, ¿vale? Este es un método inductivo. Esta perspectiva no solo le permitió abordar con éxito los problemas filosóficos de su tiempo, sino que también lo convirtió en el fundador de la lógica formal y en el precursor de las ciencias naturales, ¿no? Esto ya está claro, el precursor de las ciencias naturales, lo acabamos de explicar, ¿vale? Pero recordar lo bien que lo pasamos el año pasado con lógica, ¿eh? Bueno, al final, en el siglo XX, la lógica empieza a evolucionar con Frege, ¿vale? Aparece la lógica proposicional, más o menos como la estudiamos nosotros el año pasado en primero de bachillerato. Pero hasta el siglo XX, la lógica había sido la aristotélica, ¿eh? O sea, Aristóteles tiene un libro que se llama Lógica y eso es lo que se ha impartido en las universidades hasta el siglo XX, ¿eh? No estamos hablando de, ¿vale? Desde el siglo V antes de Cristo hasta el XX. 25 siglos de lógica aristotélica, ¿vale? Ya os digo, no se puede menospreciar la importancia de Aristóteles, ¿no? Aristóteles es, bueno, ya está, no le tiro más flores. Vale, continuamos. Bien, el idealismo aristotélico frente al realismo, perdón, el idealismo platónico, primero son las ideas y luego el mundo sensible, frente al realismo aristotélico. Primero es la experiencia del mundo sensible y de ahí sacamos las ideas, ¿vale? Esta es, diríamos, el diagrama entre los dos, ¿no? A lo largo de su obra, Aristóteles desarrolló una distinción entre lo que hoy llamaríamos ciencia y filosofía, al tiempo que las integraba en un solo sistema de conocimiento. Para él, el mundo natural no debía separarse de la esfera del pensamiento, sino que ambos aspectos de la realidad estaban intrínsecamente relacionados, ¿vale?
Es decir, las ideas acabarán saliendo de la naturaleza en Aristóteles, ¿vale? No como en Platón, que las ideas están en un mundo aparte. Por lo tanto, la labor del matemático no es de este mundo, es de otro mundo, ¿no? Incluso la labor del filósofo no es de este mundo, es de otro mundo, conocer las ideas para luego cambiar la sociedad. Aristóteles ya vemos que no, ¿eh? Aristóteles vemos que quiere hacer ciencia aquí. En este sentido, su filosofía es una síntesis, ahora lo veremos cómo, de lo sensible y lo inteligible. Por lo tanto, va contra el dualismo platónico, de existen dos mundos, ¿no? Estos dos mundos de Platón, Aristóteles los va a fundir, ¿vale? Aristóteles lo que nos va a decir, ¿existe el mundo sensible? Sí. ¿Existen las ideas? Sí. Pero están en el mismo sitio. O sea, no están en otro mundo, ¿vale? En este sentido, su filosofía es una sí, como lo decíamos, una síntesis de lo sensible y lo inteligible, de lo particular y lo universal, de la materia y la forma. Lo vamos a explicar todo esto con detenimiento, ¿vale? El hilemorfismo aristotélico. Contexto histórico de Aristóteles. ¿Por qué es importante los contextos históricos para el examen de la EBAU? ¿Vale? ¿Cuáles son las características de la época de Aristóteles? Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una pequeña ciudad de la región de Macedonia. Su padre, Nicómaco, el hijo también se va a llamar Nicómaco. De hecho, Aristóteles tiene una obra que se llama La Ética a Nicómaco, que es un libro de ética para su hijo pequeño, ¿vale? Su padre Nicómaco era médico del rey Amintas III de Macedonia, lo que le permitió a Aristóteles crecer en un entorno que favorecía el conocimiento y el aprendizaje. A los 17 años, Aristóteles se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. En menuda adolescencia más buena, ¿eh? Vale, con Platón. Una de las instituciones filosóficas más prestigiosas de la época, porque recordemos que Platón había formado la Academia, Academos, ¿vale? Bueno, palabra que llega hasta nuestros días. Seguimos llamando academia, ¿no? La academia de inglés, la academia de tal. Palabra que inaugura literalmente Platón. La escuela de Platón se llamaba Academos, la academia. Entonces, Aristóteles entra a los 17 años en la academia de Platón. Permaneció en la academia durante 20 años, hasta la muerte de Platón, en el 347. De hecho, como os digo, muy amigo de Platón, discípulo de Platón. Aunque llega un momento en que Aristóteles dijo literalmente, muy amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la verdad. ¡Zasca! Muy amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la verdad, ¿no? Es decir, estaba muy de acuerdo con algunas cosas de la teoría platónica, pero no con lo de que existieran dos mundos y las ideas estuvieran en un mundo aparte, ¿no? Solo tenemos este mundo y hay que conseguir entender cómo puede ser que los humanos, a partir de la observación empírica, podamos sintetizar el conocimiento, ¿vale? Eso es lo que pretende Aristóteles. Durante este tiempo, Aristóteles absorbió las enseñanzas de su maestro, pero también desarrolló una serie de diferencias importantes con él. Mientras que Platón defendía la existencia de un mundo de formas o ideas perfectas, independiente, ¿vale? Primero, como causa del mundo sensible, Aristóteles se inclinaba más hacia una comprensión del mundo basada en la observación y la experiencia empírica. O por decirlo de otra manera, le daba primacía a la experiencia empírica. O sea, nosotros sabemos, llegamos a la idea de perro porque hemos visto un perro, dos perros, tres perros y al final decimos, tenemos la idea de perro. Pero no al revés, no porque hayamos accedido al mundo inteligible donde está la idea de perros que va copiando perros como un molde, ¿no? Como decía Platón, ¿ok? Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas y pasó varios años viajando por Asia Menor y la isla de Lesbos, donde realizó importantes investigaciones en biología. La isla de Lesbos suena a lo que es, ¿vale? La isla de Lesbos era una isla tradicionalmente con un gobierno de mujeres,
Y de ahí, efectivamente, nuestra palabra lesbiana, ¿no? Por si alguna vez, por si os ha llamado la atención, ¿no? Lo de la idea, la isla de Lesbos, lesbiana viene directamente de aquí, del gobierno de las mujeres. En el año 343 a.C. fue llamado por Filipo II de Macedonia para convertirse en tutor de su hijo, Alejandro Magno. Primero estuvo con Platón, y después de un tiempo en la isla de Lesbos, conociendo diferentes sistemas políticos y dedicándose a la biología, es decir, a la observación empírica, a la ciencia, entonces lo llaman a ser el tutor de Alejandro Magno. Durante los años en que educó al futuro conquistador del mundo entero, Aristóteles desarrolló su pensamiento político y ético, influyendo profundamente en la visión de Alejandro sobre la naturaleza del poder y la conquista, ¿vale? De hecho, el éxito de Alejandro Magno en gran parte es aristotélico, ¿eh? Vosotros podéis creer que Alejandro Magno era un sanguinario que se expandió y conquistó el mundo entero. Pero os voy a decir una cosa, ¿eh? La diferencia entre la forma de conquistar de los romanos y la de Alejandro Magno, yo creo que vale la pena que nos detengamos aquí durante por lo menos 2 minutos, ¿no? Los romanos, allá donde fueron, lo que hicieron es matar a todo el que se opuso, violar a todo lo que le apeteció, robar a más no poder y llevarse lo que quedaba como esclavos. ¿eh? Luego llegaban allí, limpiaban lo que pudiera ser una oposición y ponían gobernantes romanos para seguir robando. ¿Vale? Esta es la forma de conquistar del Imperio Romano, hasta Hispania. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasaba con Alejandro Magno? Alejandro Magno llegaba a una zona, se le oponía el ejército contrario. Había una batalla, derrotaba al ejército y cuando iba a entrar en la ciudad, los gobernantes se ponían a temblar. Pues ¿por qué? Pues ahora nos va a pasar a todos a cuchillo, va a violar a nuestras mujeres, se va a llevar a nuestras hijas, va a robar, ¿no? Sí, y Alejandro llegaba y decía, no, 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 por favor, quedaros vosotros gobernando, que vosotros lo hacéis muy bien, Vosotros conocéis a toda esta gente, Ahora, lo único que os pedimos es que a partir de ahora la lengua oficial va a ser el griego, Y vais a empezar a comerciar con nuestro imperio, Nos permitiréis poner una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que había bibliotecas de Alejandría por doquier, ¿no? Eran las bibliotecas de Alejandro, ¿vale? Entonces, de tal manera que, ¿cuál era el resultado de la conquista alejandrina? Que el conquistado estaba más contento que el Kiko, De repente lo habían conquistado, ¿vale? Pero se le abría la posibilidad de comerciar con el imperio, se le abría la posibilidad de desarrollarse, además Alejandro les iba a proteger, ¿vale? O sea, todos eran beneficios. ¿Cómo se explica que Alejandro Magno conquistara el mundo entero? Pues porque los siguientes vecinos estaban esperando a ser conquistados por Alejandro Magno para poder formar parte del imperio, empezar a comerciar. De hecho, Alejandro Magno no tenía tantos hombres. No recuerdo con cuánto fue, pero empezó con muy pocos hombres, ¿vale? Y entonces, ¿cómo llegó con 1 millón y pico? Dices, porque cada ciudad conquistada aportaba tropas para que Alejandro fuera conquistando. O sea, hasta tal punto se dieron cuenta de que lo mejor que les podía pasar era pertenecer al imperio alejandrino y que se fuera expandiendo, porque se expandía se expandía las rutas de comercio, etcétera. ¿Vale? Quiero que os deis cuenta de esta diferente forma de conquista, ¿no? La del Imperio Romano y la de Alejandro, ¿vale? Por eso os estoy diciendo que en esta época, como tutor de Alejandro Magno, Aristóteles desarrolló sus teorías éticas y políticas, lo que debía ser un buen gobernante. Y Alejandro Magno se iba con los libros de Aristóteles, a hacer las conquistas, ¿vale? O sea, hasta tal punto tuvo influencia a Aristóteles en Alejandro.
Aunque la relación entre ambos terminó siendo conflictiva, el paso de Aristóteles por la corte macedonia le permitió refinar su pensamiento sobre la política y las relaciones internacionales. Lo vamos a ver en el tema de política, que tenemos dentro de dos núcleos temáticos. Pero frente al idealismo platónico, que Platón propone un modelo de gobierno ideal, ¿vale? Un modelo de gobierno ideal, Aristóteles ya se da cuenta de que no hay un modelo de gobierno ideal. O sea, hay muchos modelos de gobierno y hay muchos que funcionan bien en muchas partes. O sea, Aristóteles tiene, gracias a Alejandro Magno, la experiencia de la diversidad. ¿Vale? ¿Por qué un solo modelo de gobierno? ¿No? Pues el de la isla de Lesbos funciona bien con mujeres, el de no sé dónde funciona bien de no sé. O sea, no hay, como decía Platón, un gobierno ideal, una forma de gobierno ideal, sino que en cada zona hay diversas formas de gobierno que pueden ser muy buenas. ¿Sí? Mirad, esto es una buena idea, un resumen un poco, ¿no? Pero que lo que le aporta la conquista de Alejandro Magno a Aristóteles, la experiencia de la diversidad. Es una experiencia que no tiene Platón. Platón es más monolítico. Sin embargo, Aristóteles ya conoce el imperio y la diversidad. ¿Vale? El liceo. Si Aristóteles formó una escuela, perdón, si Platón formó una escuela, la academia, academos, Aristóteles formó su propia escuela, el liceo. En el año 335, antes de nuestra era, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo era un centro de investigación donde se discutían no solo cuestiones filosóficas, sino también científicas. La Academia de Aristóteles incluso llegó a derivar en una academia neopitagórica, o sea, ahí se dedicaban al pensamiento filosófico y las matemáticas y ya está. Sin embargo, Aristóteles con el liceo funda algo mucho más parecido a nuestras universidades. O sea, ahí se habla de filosofía, de matemáticas, pero también de empiria, ¿vale? Observación empírica y ciencia de la observable. Los miembros del liceo, conocidos como peripatéticos, ¿vale? Es decir, vosotros, mis queridos peripatéticos, en honor a Merlí y por los designios de nuestro amigo. Bien, los miembros del liceo, conocidos como peripatéticos, bueno, peripatos, ¿vale? Peripatos, una palabra que viene de perímetro y patos, bueno, vamos a dejarlo ahí, de patear. No es así exactamente, pero, ¿vale? Andar por el perímetro, ¿vale? Y ellos se dedicaban a filosofar paseando por el jardín, ¿vale? Bueno, paseando, perdón, el jardín sea de Epicuro, pero paseando por la academia, ¿vale? Por el liceo. De ahí su nombre de peripatéticos, ¿no? Los que van paseando, ¿vale? Los peripatéticos, miembros del liceo peripatéticos, debido a la costumbre de caminar mientras discutían. Llevaron a cabo investigaciones empíricas en botánica, zoología, astronomía y otras disciplinas. Fue en este contexto que Aristóteles escribió la mayor parte de su obra filosófica y científica. Desarrolló una visión del mundo que influiría en el pensamiento occidental durante más de 1000 años, ¿no? Pero bastantes más de 1000 años. Bien, la síntesis aristotélica. Vamos a empezar ya con la tralla. ¿Síntesis de qué? Síntesis del mundo inteligible y del mundo sensible, ¿vale? Es decir, esto es lo que de alguna manera tiene ahora que mostrarnos Aristóteles, ¿no? Frente a Platón, ¿eh? Tras criticar la teoría de Platón de que el dualismo ontológico, la existencia de dos mundos, tiene un sentido por lo menos regular, ¿vale? Ahora Aristóteles nos tiene que mostrar cómo puede ser que convivan las ideas con las cosas. Uno de los aspectos más notables del pensamiento de Aristóteles es su capacidad para sintetizar diferentes corrientes filosóficas y abordar los problemas desde una perspectiva amplia y comprensiva. Mientras que muchos de sus predecesores se centraron en un aspecto particular de la realidad, Aristóteles intentó integrar la experiencia empírica con la reflexión filosófica, creando un sistema en el que la realidad sensible y la realidad inteligible, como decíamos, se entrelazaban, ¿no? ¿Cómo lo hace?
Luego lo explicaremos con más detenimiento, pero de manera rápida. Mediante el ilemorfismo, ¿vale? Ile significa materia en griego, ¿vale? Y morfé significa forma, ¿vale? ¿Qué quiere decir el ilemorfismo? Que toda la realidad está compuesta por individuos, este ratón, ¿lo veis? Este ratón es un individuo, el ratón, ¿vale? Un individuo es una sustancia, nos dirá Aristóteles, de nuestra realidad, compuesta de materia y forma, ¿vale? La materia, que es aquello pues de lo que está compuesto y lo que le da forma. ¿Lo entendemos? Bueno, es un concepto, claro, se sigue utilizando en física, ¿no? Se sigue utilizando en física, ¿no? La existencia de la materia, ¿no? Aunque sea un indemostrable. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La materia no se puede observar. ¿Eso lo entendemos? ¿Eh? Yo, si observo un boli, ¿vale? Observo la materia con forma de boli, ¿vale? Pero ¿y cómo es la materia? No, no, la materia es el inobservable por definición, porque yo siempre que la observo, tiene forma de algo, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, aunque me da igual, ¿eh? Aunque sea la materia, es que tiene forma atómica, de átomo, de molécula, de lo que tú me digas, ¿vale? Pero al final tiene forma de algo, ¿no? ¿Cómo es la materia independiente de la forma? Eso es un presupuesto metafísico. O sea, yo he de suponer que lo que me rodea está compuesto de algo, que puede adoptar cualquier forma. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Esta es la teoría aristotélica del ilemorfismo. Bien, esta síntesis es evidente en su concepción de la realidad, ontología. Para Aristóteles, todo lo que existe está compuesto de dos principios fundamentales, la materia, ile, y la forma, morfé. Esta teoría, conocida como ilemorfismo, sostiene que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas, mientras que la forma es lo que da estructura y significado a esa materia. Y ya empezamos a entender cómo va a unir Aristóteles el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Las formas que estructuran y dan sentido a la materia, las formas serán lo de las ideas de Platón, ¿no? Solo que no están en otro mundo, sino que están aquí, ¿vale? Esto tiene forma de ratón, ¿vale? Está compuesto de una materia, pero tiene forma de ratón. Y entonces nos va a decir Aristóteles, me estoy adelantando, cuando yo veo diversos de estos, llega un momento que abstraigo la forma de ratón, ¿vale? ¿Sí? Y eso son las ideas de Platón. Pero ¿de dónde han salido esas ideas? De la observación empírica de la materia. ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? No salen de otro mundo. Bien. El problema del cambio. De este modo, Aristóteles resolvió el antiguo debate entre los filósofos presocráticos, que como Parménides sostenía que el ser era inmutable, y aquellos como Heráclito que afirmaban que todo estaba en continuo cambio. ¿Os acordáis cuando vimos a los presocráticos? ¿Vale? Heráclito, todo está en continuo cambio. Parménides, el ser es uno, inmutable, ¿no? Lo captado con la razón. Y Platón intenta unificar estos dos modelos de realidad. Pero Platón tiene un problema, ¿vale? El problema de la estaticidad. ¿eh? ¿Cómo explica Platón el cambio? Platón no puede explicar el cambio. Platón, para que esto, no sé yo si lo pondría en un examen de la EBAU, pero para que me entendáis, vale. Platón lo que hace es presentarnos una foto fija de la realidad. O sea, existe el mundo inteligible que es inmutable y de ahí se ha hecho una copia imperfecta, ¿no? El mundo sensible. Dice, pero ¿dónde está el cambio? Dice, no, no, Platón no explica el cambio de ninguna manera, como si el mundo no evolucionara, ¿no? Que ya se hizo una copia del mundo inteligible. ¿Me entendéis? Platón no puede explicar el cambio. Y sin embargo, Aristóteles, que viene del mundo de la ciencia, dice, no, el cambio es innegable. O sea, hay cambio por todas partes. Esto hay que poder explicarlo.
cómo se produce el cambio, cómo se produce el cambio. Y le va a servir su teoría ilemórfica, ¿vale? Todo está compuesto de materia y forma. ¿Qué es el cambio? El cambio es ese proceso en el que la materia va cogiendo forma, ¿vale? Ejemplo, Ejemplo. ¿Qué es un capullo? No me refiero a bachillerato, me refiero en general, en el mundo de la naturaleza, ¿vale? ¿Es el capullo lo mismo que el árbol? No. ¿Es la semilla lo mismo que el árbol? Sí, pero la semilla es una cosa, el árbol es otra. ¿Esto cómo puede ser? Y entonces Aristóteles nos va a decir, un momento. La semilla, la semilla no es un árbol en acto. No, 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 no. Es un árbol en potencia. Si le echas agua y tal, empezará su evolución y su desarrollo. ¿Hacia dónde? Hacia alcanzar la forma de árbol, que será su fin. ¿Vale? ¿Puede alcanzar la semilla cualquier forma? ¿Puede la semilla convertirse en león? No, hay una forma hacia la que tiende, que es la forma de árbol. ¿Es la semilla un árbol? En acto no, pero en potencia sí. ¿Sí o no? Y luego el árbol tendrá flores y las flores generarán una semilla, ¿no? ¿Es el árbol semilla? Dice, en acto no, pero en potencia sí, claro que sí, ¿no? Es precisamente este ilemorfismo, esta diferencia entre materia y forma, lo que le permite a Aristóteles explicar el movimiento, ¿vale? Quiero, voy a hacer otra vez, voy a aludir a que estoy dando clases en un bachillerato de ciencias, ¿eh? Quiero que penséis, ¿vale? Que seguimos hablando en lenguaje aristotélico, ¿eh? O sea, cuando aquí en el instituto os explican en física la energía, ¿cómo es la energía de altura? Energía potencial, ¿sí o no? ¿Eh? Sí. ¿Vale? Energía potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque está en potencia de convertirse en otra cosa, ¿vale? Además, Aristóteles, ¿sabéis cómo llamaba a ese paso del acto a la potencia? ¿Eh? Energeia, ¿vale? Energeia. Es decir, o sea, al final, incluso la palabra energía tiene las raíces aristotélicas, ¿vale? Bueno, quiero que entendáis esto en este momento, ¿no? Aristóteles está dando una solución al problema del cambio. Platón no lo había conseguido. Platón planteaba un mundo inmutable del cual el sensible era una copia, ya está. Pero, ¿y el cambio qué? ¿Qué hacemos? O sea, el mundo está en movimiento, ¿vale? ¿Cómo podemos explicar eso? Y eso es lo que viene a explicar Aristóteles mediante la materia y la forma, ¿vale? La materia sería la potencia, ¿vale? Y la materia está en potencia de convertirse en forma, es decir, en acto. La forma sería el acto, ¿ok? Vale. Según Aristóteles, la realidad está en constante transformación, pero esta transformación ocurre dentro de ciertos límites definidos. La semilla no se puede convertir en árbol, ¿no? Entonces, esto es lo que va a estudiar la ciencia, ¿no? O sea, ¿en qué se puede convertir una cosa? O sea, el movimiento dónde se puede dar de aquí hasta allá, ¿vale? Daos cuenta de que a partir de aquí, bueno, con el paso del tiempo, la física va a ser el estudio del movimiento, ya está, ¿no? ¿Qué es la física? El estudio del movimiento, punto. ¿Eh? Incluso, ¿qué es el calor? Movimiento molecular, ¿no? La física, la gravitación, sí, el movimiento, o sea, siempre, el estudio del movimiento, ¿vale? Entonces, Aristóteles nos plantea que este movimiento se puede dar dentro de ciertos límites, ¿no? La materia está en potencia de convertirse en cierto acto, ¿no? En ciertas formas, ¿no? Que serán las ideas de Platón. El león pequeño se transformará y se convertirá en ¿qué? Pues en el león grande, no se va a convertir en árbol. ¿Ok? Bien. En su ética, Aristóteles también adopta una postura intermedia
entre el intelectualismo platónico y el hedonismo epicúreo. Vamos por partes. El intelectualismo platónico. ¿Qué decía Platón? Platón decía, proveniente de su maestro Sócrates, que el conocimiento del bien es suficiente para obrar bien. ¿Os acordáis? Intelectualismo moral de Sócrates, que adopta Platón, ¿vale? Es mediante nuestra razón, mediante la que nos tenemos que guiar, ¿no? Una postura, ¿vale? El intelectualismo platónico. La ética proviene de la razón humana. La otra postura, que era más incluso sofista, ¿no? El, el, el hedonismo, el hedonismo epicúreo, ¿no? El hedonismo epicúreo. ¿Por qué obramos los hombres? Buscando el placer, ¿vale? Punto. Ni razón ni nada. La búsqueda del placer. Bueno, de manera general, ¿eh? Vamos a ver, porque yo creo que, bueno, Epicuro es un poco más complejo y al final no es así de simple, ¿vale? Pero no estamos ahora explicando a Epicuro, ¿vale? Hay dos modelos. El modelo platónico de es mediante la razón, es mediante la razón que debemos guiarnos, y el modelo hedonista de es mediante los deseos que debemos guiarnos, ¿vale? Entonces, Aristóteles va a plantear un punto medio, ¿vale? Se va a utilizar la razón, se va a utilizar la razón, pero ¿para qué? Para deliberar en torno a nuestros deseos, ¿vale? Es decir, es una síntesis de las dos cosas, ¿eh? Como ya veremos. Bien, ¿cuál es el objetivo último de la felicidad? Cuando yo delibero en torno a lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que perseguimos todos, absolutamente todos, tanto los individuos como incluso las comunidades a nivel político? Para Aristóteles, el fin último de la acción es la felicidad, ¿vale? Eudaimonía. Ahora, eudaimonía se traduce normalmente por felicidad, pero habría otro tipo de traducción que sería una felicidad como florecimiento, ¿vale? No es una felicidad hedonista, ¿no? De a los placeres, sino como florecimiento, de llegar a ser todo lo que uno puede ser, ¿no? De acabar siendo excelente, ¿vale? Entonces, Aristóteles nos dice que absolutamente todos perseguimos esto, la felicidad. Entonces, la razón para lo que nos va a servir es para deliberar en torno a los medios que tenemos a nuestra disposición para alcanzar esta felicidad, ¿no? Por lo tanto, démonos cuenta, ¿eh? ¿Por qué decimos que la ética aristotélica está a caballo entre el intelectualismo de Platón, ¿vale? Hay que utilizar la razón para guiarse en la vida, y el hedonismo epicúreo, hay que seguir los deseos. Es decir, pues no, las dos cosas. Todos deseamos ser felices, pero para ser felices utilizamos nuestra razón, ¿no? Para ver qué medios tenemos a nuestro alrededor para conseguir la felicidad. Bien, esta felicidad de Aristóteles no se alcanza mediante el placer, como se sostenían los epicúreos, ni mediante la mera contemplación de las ideas, mediante la razón, como creía Platón. Más bien la felicidad es el resultado de una vida de acuerdo con la virtud, ¿vale? El próximo día lo retomaré por aquí porque quiero decir alguna cosilla en torno a la virtud, ¿eh? Es decir, de una vida en la que se ha logrado el equilibrio entre los deseos materiales y las aspiraciones intelectuales. Bueno, lo dejamos aquí y así retomo el próximo día desde esta presentación de la ética.